Bueno, buenos días a todos y todas, compañeras, y bienvenidas a una de estas últimas sesiones de este intenso congreso, en el cual vamos a debatir del insomnio. Por vuestras caras veo que todos hemos tenido una noche dura y el tema pues, nos va a venir bastante bien. En primer lugar, me presento, mi nombre es Iván Espada, soy responsable del área del medicamento del Consejo General y en la mesa ahora la presentaré y me acompaña nuestra compañera Amparo Bonilla. Bueno, este vídeo que os hemos puesto es, todos vivimos esto, este ritmo de vida frenético al que estamos sometidos, horarios intempestivos de trabajo, niños, que si me voy al gimnasio, que si no tenemos tiempo para dormir. ¿Vale? Entonces, estamos viendo que nuestros ritmos de vida hacen que cada vez sea más frecuente esto de lo que vamos a hablar, que es los problemas del sueño en general y el insomnio en particular. Problemas, además, que siempre hemos asumido que es algo del adulto, pero que cada vez tenemos más niños con problemas para dormir. No solo niños pequeños, que los hemos sufrido sabemos lo que es, sino niños que realmente tienen problemas de sueño. El insomnio no solo es dormir poco, es también dormir mal. Hay gente que duerme las horas necesarias, que dicen, las 8 horas que se hablan, aquel que las tiene, porque algunos no las tenemos, pero bueno. Pero también es dormir mal. Y el problema del insomnio no es que durmamos mal, es que tiene un impacto importante sobre nuestra calidad de vida y también sobre nuestra salud. Luego veremos con Amparo cómo el insomnio va a afectar y va a aumentar el riesgo de padecer enfermedades. Por lo tanto, el cuidado del sueño debe ser un pilar básico de los sistemas de salud pública. Y en este cuidado, el farmacéutico ejerce y debe ejercer cada vez más un papel clave para ayudar a nuestros pacientes con insomnio a mejorar su calidad de vida, su sueño, su calidad de vida y reducir el riesgo de enfermedades. Como os comentaba, nos acompaña, tenemos el enorme placer de contar con Amparo, que ya repite, ha tenido ya su segunda presentación, con lo cual estamos encantados. Amparo Bonilla, quiero en primer lugar agradecerte la participación en todo este congreso y todo lo que estamos trabajando juntos. Amparo es farmacéutica titular de Farmacia Comunitaria en Madrid, es doctora en Biomedicina y Ciencias Biomédicas por la Universidad Europea. Además, compagina su ejercicio profesional como farmacéutica comunitaria con la actividad docente, siendo profesora asociada en la Universidad San Pablo CEU. También es fundadora y miembro del Grupo de Abordaje y Tratamiento de Salud Mental de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, SEFAC. Y por si fuera poco, y aquí esta cosa la tenemos los dos juntos, es miembro de la Alianza por el Sueño, un grupo multidisciplinar de distintos profesionales sanitarios que se organizó el 13 de diciembre del año 2022 con el objetivo de visibilizar este problema del insomnio y, lo más importante, no solo visibilizarlo, sino sugerir y proponer distintas medidas que podamos tomar como país para mejorar el sueño de nuestros pacientes. Por último, y antes de empezar, también quiero agradecer, por supuesto, el patrocinio y, sobre todo más que el patrocinio, la colaboración que estamos recibiendo del Laboratorio Idorsia, tanto en la organización de este congreso como en todo lo relacionado con la Alianza por el Sueño y las futuras iniciativas que vamos a llevar. Pues, Amparo, en primer lugar, hemos visto que tenemos unos hábitos de vida muy preocupantes. En muchos de ellos se nos vienen impuestos, pero hay muchos en los cuales podemos tomar medidas. ¿Crees que estos hábitos pueden explicar estos cambios en los patrones de sueño? Hola, Iván. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a la organización por invitarme a participar en el Congreso, al Laboratorio Idorsia. Y, bueno, como vemos, hay muchos factores que intervienen en el sueño. Durante años nos hemos acostumbrado a dormir por la noche. En la evolución, para el ser humano, era más fácil dormir por la noche cuando era más difícil protegerse de los peligros que tenía en el exterior y mantenerse despierto durante las largas jornadas que había a la luz. Sin embargo, en los últimos 100 años se ha producido la revolución de la tecnología, de la productividad, y esto ha hecho que nuestros hábitos cambien. Hoy en día nadie se preocupa por su sueño. Tenemos unos trabajos cada vez más sedentarios, pasamos largas horas sentados en la oficina. Nuestro ocio también ha cambiado y en lugar de pasar tiempo al aire libre y en el exterior, pasamos más tiempo delante de las pantallas. Y nuestro cerebro está sometido a un montón de estrés y le cuesta mucho desconectar. Es muy frecuente, ¿no?, ver personas mayores que se despiertan y que pasan largas horas en la noche sin poder conciliar el sueño. Los jóvenes que pasan horas y horas en la noche con las Nintendos y las Plays, con los amigos al otro lado de la pantalla. O incluso los niños
que se esconden debajo de las sábanas, huyendo de sus padres con los móviles. Pero el insomnio no es solo una enfermedad que sufrimos por la noche, es también una enfermedad con la que cargamos durante el día, cuando nos tenemos que echar una cabezadita para aguantar la jornada laboral, cuando no logramos concentrarnos en nuestros trabajos o cuando los niños se quedan dormidos encima de sus pupitres. Por eso podemos decir que el insomnio es una enfermedad del día y de la noche. Pero estamos viendo que el insomnio afecta tanto a nuestra calidad de vida, como hemos dicho, a las enfermedades. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene este impacto en todas estas situaciones? Bueno, el sueño interviene en numerosos procesos fisiológicos del cuerpo humano. Para empezar, la privación crónica de sueño puede llegar incluso a provocar la muerte. Una persona que no le dejas dormir puede llegar incluso a dormir. Pero además es muy importante que durante las horas del sueño se produce la recuperación fisiológica. Durante el sueño nuestro cuerpo se mantiene una temperatura inferior a la del día, con lo cual podemos ahorrar energía. Se eliminan residuos de procesos metabólicos que se han llevado a cabo durante el día y se sintetizan moléculas tan importantes como la mielina. También hay estudios que relacionan la situación del estado del sistema inmune con el sueño. Es decir, que el sueño interviene en cantidad de procesos fisiológicos. Además, es muy frecuente ver que el insomnio aparece asociado a muchas otras patologías. Es una enfermedad que tiene muchas comorbilidades. Tanto es así que llega a ser muchas veces dificilísimo diferenciar cuál de las dos enfermedades es la causa o cuál es la enfermedad. Vemos que muchas veces cuando se dan estas comorbilidades, tratar los síntomas o tratar la comorbilidad que aparece con el insomnio puede empeorar la sintomatología del insomnio. Y vemos también que el insomnio hace empeorar la patología comórbida. Por ejemplo, una persona que tiene depresión y a la vez sufre insomnio tiene más posibilidad de que aparezcan pensamientos suicidas o ideaciones suicidas. Una persona que es dependiente a sustancias y además tiene insomnio, pues tiene más riesgo de recaídas. En la farmacia es muy habitual porque el insomnio es una situación médica que hay que diagnosticar. Entonces, tenemos muchos pacientes que nos vienen y ellos consideran que duermen mal, pero no tienen insomnio. ¿Qué diferencia ves entre dormir mal y tener insomnio? Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Efectivamente, es muy distinto tener síntomas de insomnio que tener un trastorno de insomnio. El DSM-5 define exactamente cuáles son los criterios que debe cumplir un paciente para tener trastorno de insomnio, que son básicamente 3. Uno es que la sintomatología de insomnio aparezca al menos 3 noches a la semana, que perdure durante 3 meses y que la afectación sea tanto nocturna como diurna, que haya síntomas diurnos a los que nos referíamos antes, como puede ser impacto en el funcionamiento social, en el trabajo o en el estado conductual del individuo. También el DSM-5 exige que los síntomas de insomnio no se puedan explicar por otra patología relacionada con el sueño, como por ejemplo una apnea. Y hay que tener en cuenta que el insomnio muchas veces puede aparecer de forma precoz a otra enfermedad mental o ser un desencadenante o un precursor, ¿no?, de otras enfermedades mentales. De esta forma aprendemos a diferenciar lo que son síntomas de insomnio de un trastorno de insomnio crónico propiamente dicho. Estamos ante una situación que tiene una alta prevalencia, como sabemos. Vemos que después de la COVID parece que ha aumentado. Cuando hay una crisis económica, todos los problemas mentales aumentan. ¿Qué números tenemos realmente? ¿Qué incidencia conocemos? Bueno, es muy importante saber cuánta gente tiene insomnio, ¿no? Mucha gente nos dice, yo duermo fatal, me cuesta conciliar el sueño, pero en realidad, ¿de cuánta gente estamos hablando? Pues mirad, recientemente se ha llevado a cabo en España, se ha publicado este estudio, que es del 2023, que corresponde a una encuesta que se hizo a población española durante los años 2018 y 2019. Se entrevistaron 2.243 ciudadanos y hubo que descartar un 13% de encuestas. Este dato es muy significativo porque da idea de la validez de los datos, ya que el 13% de
cuestionarios descartados por personas que trabajaban en turnos nocturnos corresponde con la población española que trabaja en turnos nocturnos y que se descartó precisamente por eso, porque estos turnos afectan en sus hábitos del sueño. ¿Qué es lo que se vio? Pues se vio que el 43% de la población tenía síntomas nocturnos de insomnio. Entre los más frecuentes estaban el despertar precoz, que afectaba al 30% de los pacientes, gente que no aguantaba pues hasta las 7, las 8 de la mañana durmiendo, y el insomnio de mantenimiento, que se ve en la encuesta como es un síntoma que va aumentando en los grupos de más edad. Además, se vio que el 34% de la población presenta síntomas tanto nocturnos como diurnos de la enfermedad, que tiene esa afectación diurna a la que nos referimos del insomnio. Entre los síntomas diurnos que más referencias se hicieron en la encuesta fueron el cansancio y la somnolencia. Es muy importante ver que, aunque la sintomatología es muy alta, del 40 y pico por ciento, el 13,7% cumpliría los criterios que hemos visto del DSM-5 para trastorno de insomnio crónico. Y un 33% de los pacientes, un tercio de la población encuestada, presentaba signos recurrentes de insomnio. Esto es, son pacientes que no cumplen los criterios de insomnio crónico, de trastorno de insomnio crónico, pero que durante varias semanas y durante años van presentando sintomatología de insomnio de forma recurrente, sin que se haga nada para aliviarlos, ¿vale? Estamos viendo, son números preocupantes, además tiene pinta de que la tendencia va a ser alcista, por lo tanto hay que tomar medidas. ¿Qué medidas crees, en primer lugar, como farmacéuticos, que podemos hacer, que podemos tomar con nuestros pacientes para intentar reducir esta incidencia? Efectivamente, son datos muy preocupantes porque es que son datos que se han más que duplicado en los últimos 20 años. O sea, la incidencia del insomnio no para de crecer. ¿Qué podemos hacer los farmacéuticos? Yo creo que hay dos cosas, sobre todo, que tenemos que hacer. Una, estar alerta en la farmacia para detectar pues, esos pacientes que vienen y nos dicen que tienen un despertar precoz, que les cuesta mantenerse dormidos, estar alerta para detectar esos signos de alarma. Y dos, formarnos, educarnos en el insomnio, ¿no? Para tener los conocimientos para poder detectarlos. Y para eso pues, estamos aquí hoy. Sin duda es importante esta profesionalización de la que estás hablando, pero necesitamos que es la existencia de los protocolos. ¿Qué herramientas disponemos los farmacéuticos para ayudar a nuestros pacientes? Bueno, la creación de protocolos asistenciales es fundamental. La creación de protocolos asistenciales es fundamental para ayudar en el diagnóstico, ¿vale? Como hablábamos de los signos de alerta. ¿Qué signos de alerta podemos detectar en la farmacia? Pues es muy importante, lo primero, en la dispensación. Hay medicamentos que por sí mismos pueden provocar insomnio, ¿no? Aquí yo os he puesto algunos de ellos, pero también tenemos pacientes que vienen a la farmacia recurrentemente a por fitoterápicos o productos para dormir bien y pueden ser pacientes a los que estos tratamientos de no prescripción se les esté enmascarando un trastorno de insomnio propiamente dicho. Una vez que detectamos estos signos de alerta, lo que tendríamos que hacer sería hacer un cribado. Los cribados lo que hacen es profesionalizar al farmacéutico, ¿no? Y en el área que nosotros estamos ahora, en el área de salud mental, es fundamental porque nos van a permitir hablar el mismo idioma que hablan los médicos, ¿no? Vamos a mandarles un cribado con un test que ellos ya conocen. Entonces, es una profesionalización. En el área del insomnio hay distintos test que se están utilizando. Uno de ellos es la escala de somnolencia de Epworth, que lo que hace es que le pregunta al paciente sobre la probabilidad que hay de que se quede dormido en diferentes situaciones. Para población española tiene el punto de corte en 11. Todos los test de cribado se deben de poder hacer de forma breve y tienen que tener un punto de corte, ¿vale? Otro de los test de cribado más importantes que se están utilizando en farmacia para el insomnio es el Insomnia Severity Index, el ISI, que evalúa la gravedad de los síntomas tanto nocturnos como diurnos y que se está utilizando cada vez más en la investigación clínica. Hay iniciativas también o pilotos que se han llevado a cabo en farmacia comunitaria donde se ha visto cuál era el papel que podía jugar la farmacia en la detección del insomnio.
Aquí yo os he puesto un proyecto que se llevó a cabo en Australia, donde se vio que los farmacéuticos podíamos identificar a los pacientes con trastornos del sueño y que la farmacia es el lugar ideal para hacerlo. En este estudio se detectaron gran cantidad de incidencias o de problemas relacionados con el sueño. Se vio además que los pacientes recibían, sobre todo, tratamiento con benzodiazepinas, pero también se vio algunas cosas curiosas, como pacientes que para irse a dormir pues, se tomaban una copita de vino, algunos incluso una taza de café para irse a dormir. Y esto nos da idea, ¿no?, del papel tan importante que podemos tener los farmacéuticos en cuanto a la educación frente al sueño. Si lo que detectamos nosotros es un síntoma menor, tenemos que tratar que es un síntoma acotado en el tiempo, que podemos aliviar con estos medicamentos de no prescripción. Tendremos que tratar el insomnio como un servicio profesional farmacéutico asistencial y le ofreceremos algún medicamento para aliviarle estos síntomas de insomnio de no prescripción, como puede ser la fitoterapia, los antihistamínicos de no prescripción, la difenhidramina, por ejemplo, la doxilamina o la melatonina. Todo ello acompañado siempre de la información personalizada del medicamento y de la educación sanitaria tan necesaria, como vemos, para que no se tomen un café antes de irse a dormir, sino que cojan unos buenos hábitos y una buena higiene del sueño. Estamos viendo que, en primer lugar, no se trata tampoco de derivar todo paciente que nos viene quejándose de insomnio al médico, porque hay que tener un equilibrio también para no saturar los sistemas. Vemos que lo primero que tenemos que hacer son establecer pautas de sueño, ayudar en ese establecimiento, y podemos iniciar este tratamiento con pacientes con medicamentos no sujetos a prescripción. Y ahí entramos ya en el mundo de la melatonina, que hay mucho escrito últimamente, ¿no?, como una sustancia natural que nos parece que es la panacea universal, y como es natural, todos sabemos, ¿no?, esto es natural, carente de reacciones adversas, totalmente seguro. ¿Esto es así? Bueno, la melatonina la consume muchísima gente, ¿no? Todos en la farmacia tenemos muchos pacientes que vienen a por melatonina. Todos sabemos que la melatonina es una hormona endógena, fisiológica, nuestra, que se produce en la glándula pineal y que a nivel cerebral y que nos ayuda a regular los ciclos del sueño. En Estados Unidos se vende como un suplemento nutricional totalmente inocuo y un poco esa cultura es la que hemos importado a Europa. Aquí en España se puede estar disponible en dosis menores de 2 miligramos como complemento nutricional y por encima de 2 miligramos como medicamento que necesita receta médica. Se ha llevado a cabo un metaanálisis en el que se comparaban los resultados de estudios clínicos aleatorizados frente a placebo, melatonina frente a placebo, y lo que se vio es que la melatonina en realidad tiene una eficacia limitada en el periodo de latencia del sueño, en el tiempo total del sueño y en la calidad del sueño. Tenemos que saber algo muy importante, y es que hay dos tipos de melatonina. Una es la melatonina de liberación inmediata, que no es útil para el tratamiento de los trastornos del sueño. Cuando se administra melatonina de liberación inmediata, se saturan los receptores cerebrales y pierde la eficacia. Y además alarga el periodo de recuperación al día siguiente. Cuando lo que es útil para el tratamiento de los síntomas de insomnio es la melatonina de liberación prolongada, que simula el perfil farmacocinético y farmacodinámico de la melatonina fisiológica. Por esto, las últimas guías que se han publicado en Europa para el tratamiento del insomnio diferencian entre las dos y nos dicen que la melatonina de liberación inmediata no se debe utilizar para el tratamiento de los síntomas de insomnio y que solo la melatonina de liberación prolongada podrá usarse para el tratamiento del insomnio durante un periodo limitado a 3 meses. Muy importante esto, porque yo creo que es una recomendación inicial que hay que hacer al paciente ante todo Claro, este no pensar que la maremaje, ¿no? melatonina la pueden tomar para siempre, ¿no? Porque no es así. Es esto. Volviendo a los protocolos, cuando estos tratamientos sin receta no son suficientes para ayudar a nuestro paciente a controlar ese síntoma de insomnio temporal, cuando estos síntomas perduran, que ya tenemos que empezar a estudiar la derivación al médico, y además hay afectación diurna, ¿qué tenemos que hacer como farmacéuticos comunitarios?
Bueno, pues cuando estos síntomas son más graves por su duración, ¿no? Porque el test de cribado que decíamos nos puntúa que podemos sospechar un trastorno de insomnio, lo que tenemos que hacer es derivar al paciente al médico de atención primaria. Ayer decía yo que tenemos que reclamar los farmacéuticos que haya unos criterios claros de derivación y que no perdamos al paciente al derivarlo, que el derivar al paciente no suponga una transferencia del paciente de unos niveles asistenciales a otros, sino que vayamos cada vez logrando un manejo compartido del paciente. Pero efectivamente tendremos que derivar al paciente al médico de atención primaria, quien será quien confirme ese diagnóstico que nosotros hemos sospechado con el cribado, en base a las guías diagnósticas. Y siempre, siempre tenemos que tener en mente que el objetivo, al final, en el tratamiento del insomnio, es tratar tanto los síntomas nocturnos como diurnos. Para ello, ¿vale?, las sociedades científicas, la Academia Americana del Sueño, las guías europeas que veíamos, pues hacen unas recomendaciones. Siempre la terapia cognitivo-conductual aparece en primera línea de tratamiento, pero tiene muchas limitaciones por la capacitación de los profesionales sanitarios, por el tiempo que tarda en verse el efecto de la terapia y porque los pacientes muchas veces pues, no están dispuestos a esperar todo ese tiempo. Por eso, el tratamiento farmacológico es hoy en día la terapia más utilizada para el tratamiento del insomnio. Hay fármacos que usamos según ficha técnica para el tratamiento del insomnio y otros que se están utilizando fuera de ficha técnica. Aquí vemos cuáles son estos fármacos. Estamos viendo claramente que los tenemos indicados, como dices, que la agencia los ha autorizado para insomnio, por tanto son los fármacos que deberíamos de utilizar, pero aparte, lógicamente, hay medicamentos, como vemos en pantalla, que se usan también por esta situación que dices, que es que hay comorbilidad de depresión e insomnio, entonces, lógicamente, pues si tratamos esa depresión, pues podemos ayudar a nuestro paciente con insomnio. Por lo tanto, el arsenal terapéutico es muy amplio. En estos casos, ¿dónde podemos poner el foco con estos medicamentos? ¿Qué es lo que consideras importante realmente trasladar? Bueno, yo creo que hay, en relación con el tratamiento del insomnio, hay dos puntos clave. Uno es que las benzodiazepinas se siguen utilizando para el tratamiento del insomnio. Y esto es muy llamativo, ¿no?, que las benzodiazepinas sean el fármaco más prescrito en el mundo. Y otro es que ya por fin pues, tenemos nuevas opciones terapéuticas que todos debemos conocer para el tratamiento del insomnio. Está claro, el problema de uso de benzodiazepinas en España sabemos que es... No que llega quizás a ser un problema de salud pública porque nadie lo ha dicho en voz alta, pero casi. Entonces, por eso, después de tanto tiempo usándolas, todos tenemos pacientes que sabemos, dices, 4 semanas máximo de tratamiento. ¿Cuántos tenemos pacientes mayores que la benzodiazepina ya es algo crónico? Entonces, ¿por qué hablamos de esto ahora? Bueno, pues porque... mirad, hace unos años, hace 3 o 4 años, una compañera de Alicante llevó a cabo un estudio en los pacientes de su farmacia sobre el uso de benzodiazepinas y lo que se vio fue que el 65% de los pacientes que llegaban a su farmacia en tratamiento con benzodiazepinas se les había iniciado el tratamiento en atención primaria. El 90% de los pacientes, el 70%, perdón, de los pacientes llevaban un año por lo menos en tratamiento con las benzodiazepinas, cuando sabemos que según ficha técnica no se deben superar las 4 o 6 semanas de tratamiento. Pero es que además cuando se les preguntaba a los pacientes ¿cuándo piensa usted interrumpir el tratamiento? Entre los que no sabían, entre los que cuando me lo diga el médico o directamente no lo voy a parar nunca, prácticamente el 95% de los pacientes que estaban en tratamiento con benzodiazepinas no tenían fecha de fin de este tratamiento. Todos sabemos que las benzodiazepinas no se deben usar más de 4 o 6 semanas. Hay países, en Europa, por ejemplo, en Alemania, que es que directamente los médicos no pueden prescribir más de 4 semanas una benzodiazepina. Conocemos los efectos secundarios de las benzodiazepinas, el deterioro cognitivo, cómo aumentan el riesgo de caídas, la tolerancia, la dependencia que producen en los síntomas de insomnio. Cuando la benzodiazepina se une al receptor GABA, como análogo de ese receptor que es, se une con mucha afinidad. Y esto hace que el efecto que provoca
vaya más allá de las 7 u 8 horas que dura nuestro sueño y que puedan aparecer síntomas residuales una vez que el paciente se despierta. Por eso aparece pues, la somnolencia, el despertar, ¿no? y esta como especie de resaca que presentan los pacientes muchas veces en tratamiento con benzodiazepinas. Los fármacos Z, por contra, el zolpidem, la zoplicona, son fármacos que se unen al receptor GABA con mucha afinidad, de forma muy rápida. Por eso lo veis aquí en esta gráfica. Son fármacos que tienen una inducción del sueño muy rápida, pero luego se separan también muy rápidamente. Y esto puede hacer que el efecto no dure tanto y que aparezcan despertares precoces, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de estos posibles efectos secundarios de las benzodiazepinas. A mí no me gusta hablar nunca como farmacéutico de parece que es que hay medicamentos que son malos. Yo creo que los medicamentos en general suelen ser siempre buenos. Lo que es malo a veces es el uso que hacemos de ellos. Estamos viendo las benzodiazepinas cuando se deben de utilizar, si son positivas, controladas y con un uso racional. Pero tenemos un problema de uso excesivo. ¿Qué podemos hacer para frenar este uso excesivo de benzodiazepinas? Bueno, pues lo que tendríamos que hacer es actuar sobre un mecanismo del insomnio de forma más fisiológica, ¿no? Necesitaríamos un fármaco que actuara sobre la neurofisiopatología del insomnio, que aquí no nos da tiempo a revisar hoy, pero que no produjera alteraciones en la estructura del sueño, que no generara tolerancia ni dependencia, que la duración de su efecto fuera de esas 7 u 8 horas, no más allá, para que no presentara efectos residuales, ¿no? Y que sea un tratamiento del insomnio más fisiológico. ¿Qué nos muestran los estudios? Pues los estudios lo que nos muestran es que a lo largo del día se va produciendo un aumento de la actividad cerebral, una especie de hiperexcitación cerebral que llega al máximo alrededor de las 7 de la tarde. Esta hiperexcitación cerebral se relaciona con el insomnio. Cuando llega a esta hora comienza a bajar y comienza a relajarse el cerebro y entonces en una persona sana se produciría una transición normal de la vigilia al sueño. Sin embargo, en los pacientes que son enfermos y que tienen un insomnio, un trastorno de insomnio, esto no ocurre. Este descenso de la hiperactividad cerebral no se da y el paciente se mantiene hiperexcitado la tarde, incluso en la transición a la noche. Por eso el paciente no puede dormirse. Se ha visto además en los estudios que esta hiperexcitación cerebral está ligada a la liberación de orexinas y de esta forma han aparecido los nuevos antagonistas del receptor de orexinas, como daridorexant. Daridorexant es un antagonista potente de los receptores de orexinas, orexina 1 y 2, que está ya disponible en Europa y disponible en España para el tratamiento del insomnio crónico con afectación de la actividad diurna durante al menos 3 meses. Es un fármaco de muy fácil manejo porque no necesita ajuste de dosis ni al inicio del tratamiento ni al terminar el tratamiento. Es una dosis única de 50 miligramos. No modifica la estructura del sueño y también se ha visto en los estudios clínicos que y se está viendo ya en la práctica habitual en los pacientes tratados con daridorexant en España, que no se producen síntomas de abuso ni de abstinencia ni al interrumpir el tratamiento con daridorexant. ¿Vale? No necesita ajuste de dosis en caso de insuficiencia renal y la única precaución que hay que tener se produce en relación con cuando se toma con fármacos que son inhibidores de la isozima 3A4 del citocromo P450, dado que se metaboliza por esa vía. Es un fármaco de muy fácil manejo, ya está disponible en nuestras farmacias, ¿no? Y bueno, poco a poco pues vamos cogiendo experiencia con este fármaco. Esto estamos viendo que es un medicamento de irrupción hace muy poco tiempo, por lo tanto nos puede servir de ayuda para que nuestro paciente no vaya a benzodiazepina. Pero tenemos mucho paciente ya en tratamiento con benzodiazepina, entonces hay que irles ayudando a dejar la benzodiazepina. ¿Qué iniciativas se están tomando para ayudar a estos pacientes tratados con benzodiazepinas para reducir ese consumo?
Efectivamente, todavía hay una población muy grande, ¿no? Todos los vemos en las farmacias, de pacientes muy grandes que están siendo tratados con benzodiazepinas. Hay distintas iniciativas que se están llevando a cabo en relación con esto. Uno de ellos es el proyecto Benzostop, que se llevó a cabo en Andalucía con un amplio apoyo institucional, inspirado en el proyecto Empower canadiense y que se basaba en generar conciencia o conocimiento en el paciente de las benzodiazepinas, pensando que una vez que el paciente conociera los riesgos de uso de las benzodiazepinas, disminuiría el uso. Los beneficios del programa Benzostop son conocidos y están publicados. También se ha llevado a cabo en la Comunidad Valenciana, en Baleares y Cataluña el proyecto Benzorred en distintas fases y donde se evalúan distintos tipos de intervenciones. En la farmacia comunitaria podemos plantear también protocolos de cesación benzodiazepínica para pacientes que veamos que están abusando de estos fármacos, en los que vamos reduciendo la dosis progresivamente y donde esta reducción de dosis tiene que ir acompañado siempre de educación sanitaria y de un acompañamiento conductual del paciente para que la cesación benzodiazepínica tenga éxito. Pero probablemente la iniciativa que yo creo que está teniendo más repercusión en medios, a nivel político también y con un mayor impacto, sea la Alianza por el Sueño. La Alianza por el Sueño es un proyecto multidisciplinar en el que participan profesionales sanitarios de muy diversa índole, farmacéuticos, por supuesto, médicos de atención primaria, neurólogos, médicos del trabajo, pero también está implicada la sociedad civil a través de empresas que están preocupadas por la salud del sueño de sus trabajadores. La Alianza por el Sueño nace con el propósito de promover la salud del sueño, de que la salud forme parte del concepto y de la idea que tiene la población sobre la salud, ¿no? Y el fin último de la Alianza por el Sueño es la creación de un plan nacional sobre el cuidado del sueño, igual que existe un plan nacional sobre drogas o un plan nacional sobre el cuidado bucal, pues porque el sueño es igual de importante, ¿no? Y el Estado debe tomar medidas para fomentar un buen cuidado del sueño. Todo esto se hace pues, sobre todo con la educación a la población general, pero también educación a los profesionales sanitarios sobre el sueño, sobre el buen uso de las benzodiazepinas y generando también proyectos de investigación que generen resultados que avalen la creación de este plan de salud sobre el cuidado del sueño. Se están llevando a cabo acciones de concienciación, muchos impactos en medios y bueno, un plan general de concienciación para que todos aprendamos, ¿no?, a cuidar de nuestro sueño. Perfecto. Bueno, me gustaría también dejaros aquí para que quien tenga oportunidad pueda consultarlo, el algoritmo que proponen las guías europeas para el tratamiento del insomnio, que es lo último que se ha publicado y lo más actualizado, ¿vale?, para el tratamiento del insomnio. Y creo que las conclusiones o los mensajes claves que nos tenemos que llevar hoy a casa son básicamente estos 4, que el insomnio es una patología tanto del día como de la noche, que no es solo que durmamos mal, que nosotros los sanitarios, los farmacéuticos debemos profesionalizarnos en el tratamiento del insomnio mediante los test de cribado y los protocolos para el abordaje del insomnio como síntoma menor. No podemos estar quietos frente al mal uso que se hace de las benzodiazepinas. Lo vemos todos los días en la farmacia y hay que pasar a la acción. Y bueno, pues afortunadamente hay nuevos fármacos que nos van a permitir enfrentarnos o abordar estos pacientes tan problemáticos y que suponen una alternativa para estos pacientes. Perfecto, Amparo. Pues vamos a iniciar. Tenemos un ratito para un turno de preguntas. Mientras penséis algunas, yo quería plantear un Amparo, porque estamos hablando que al principio de la conversación, que uno de los problemas que tenemos en esta sociedad que vivimos son estos ritmos de vida a los que estamos sometidos, estos horarios de trabajo. Todos llegamos a casa tardísimo, las farmacias ya sabéis los horarios de cierre que tenéis. O sea, ¿cómo puedo llegar con mis problemas de mis pacientes más los míos? Llego a mi farmacia que la he cerrado a las 9 de la noche o a las 10 o a las 11, llego a casa, tengo los niños la cena,
les meto en la cama, me pongo un rato Netflix y cuando quiero apagar son las 12. O sea, tenemos un ritmo de vida. Hablamos siempre de los horarios en este país, de los horarios laborales, pero el insomnio yo creo que no es un tema español solo, es un problema mundial. ¿Qué medidas crees que podemos tomar como sociedad para reducir este problema? Por eso es necesario este plan nacional para el cuidado del sueño, ¿no? Porque es un tema cultural y es un tema que hablábamos al principio que no nos preocupamos por nuestro sueño y tenemos que empezar a preocuparnos por él, a generar horarios que sean compatibles con dormir las horas necesarias, a generar hábitos de sueño que nos permitan pues, llegar a casa, mantener esos 30 minutos que necesita nuestro cerebro de desconexión para relajarse, para adaptarse, para cambiar el entorno y para conciliar un sueño de calidad y en tiempo suficiente. Y son necesarias todas estas acciones de concienciación que tanto a nivel de la sociedad como a nivel político hay que abordar. Y esto lo tenemos que hacer entre todos, nosotros como profesionales sanitarios, generando todas las acciones posibles a nivel de órganos de influencia, en todos los ámbitos posibles.